Sí, información de último momento. El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a Isaac Esparza Hidalgo. ¿Quién es este hombre? Es un mexicano que está extraditado, está en la Argentina, que está acusado de ser el testaferro de un testaferro muy importante, o de un presunto testaferro, vamos a decir, muy importante de los Kirchner, que es Daniel Muñoz. Todos recordamos a Daniel Muñoz, el ex secretario del matrimonio Kirchner, que está vinculado con la causa de los cuadernos de las coimas. Bueno, ¿de qué lo acusan a este mexicano que hoy queda en prisión preventiva? De tener a su nombre sociedades que se usaron para comprar 40 hectáreas junto al mar en Turks and Caicos. Este dinero, presuntamente de origen delictivo, es el que se habría lavado. Entonces, en el día de hoy, este hombre queda con prisión preventiva por orden del juez Julián Ercolini. ¿Por qué? Porque no pudo pagar la fianza que se le había dispuesto. Entonces, por ese motivo, extraditado en la Argentina, va a quedar en prisión mientras sigue avanzando la causa para investigar este presunto lavado de dinero. Como te digo, multimillonario en dólares. Turks and Caicos, destino Hernán Lombardi paradisíaco, pero que aparece vinculado siempre con estas situaciones de lavado. ¿Qué opinás? Mira, que todo lo que parece es que vos ves esta... De nuevo, es difícil pensar. Daniel Muñoz, propiedades en Miami, propiedades en Nueva York, propiedades en Turks and Caicos, trabajo, secretario privado de Néstor Kirchner. Fin de la cuestión, digo, por supuesto por la justicia tiene que investigar y llegar al fondo, pero el sentido común, lamentablemente, ha sido gobiernos y prácticamente 2 décadas de saqueadores, no saquearon. Por eso después se dedican a las pavadas que mostraba recién, de Macri, digamos. Hay que estar enfermos de la cabeza, ¿no? Es como una psicopatía, es decir, necesitamos hablar de otras cosas. Porque terminas un partido de fútbol, perdiste, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién tenemos? Echemos la culpa a Macri. ¿Y te sorprende ese tipo de campañas? No, no me sorprende. Mirá, ¿tengo un minuto? Sí. Si yo digo, para ponerse en cifras, 45.000 nuevos empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. 25.000 nuevos empleados públicos que va a hacer entrar Alberto Fernández y Massa en la Administración Nacional. 260.000 planes sociales investigados, de los cuales la ministra Tolosa Paz se ufana de que el 0,9% solamente en irregulares. Cuando ves todo eso, ¿eso qué es? Un gasto público descontrolado, inflación descontrolada y que la gente no llega a fin de mes. Así que Delía, por eso pone tweets como estos, por ejemplo. Pero en realidad es para burlarse de la gente, te terminan distrayendo de lo que realmente pasa y mientras tanto quieren hacer pasar una vaca por el ojo de una cerradura. Pero de nuevo, mientras tanto no se llega a fin de mes. ¿Vos viste, no sé, la inflación de estos días en alimentos y bebidas? ¿Qué pasa en La Matanza, Toti? ¿Cómo está la inflación? ¿Qué pasa? A ver, contanos, Toti. No, hoy estamos viviendo en el conurbano, no solamente en La Matanza, flagelos que realmente afectan lo que todos los días es. El tema de la inflación es terrible. Que viene ya. Y el otro tema es el de la inseguridad. Por eso la cuestión de Berni, un ministro de seguridad que no tiene propuesta. Le matan jubilados a 15 cuadras de donde está el centro, que es Puente 12, en Ciudad Evita. Ahora los colectivos no entran en los barrios más complicados del conurbano porque los colectiveros no quieren entrar a las 5 de la mañana. ¿Quiénes sufren toda esta política? Los trabajadores, los que trabajan. Y eso me parece que es lo que quieren tapar con cosas que son muy populares, qué sé yo, lo de Mufa. Yo cuando jugaba al fútbol hace muchos años me ponía también el corcho en las medias para no acalambrarme. Pero si no corría no me acalambraba, y si corría me acalambraba. Digo, no, pero vos te lo creés. Diego, hablando un poco de lo de Berni y la inseguridad como tal, dicen que los intendentes del conurbano, los que son kirchneristas, le dijeron a Cristina y se quejaron concretamente de la política de seguridad de Berni. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, con la preocupación de toda familia bonaerense, de que la seguridad no es prioridad como debería ser, y va más allá de un ministro. Me parece que esta es una decisión política la que falta, de invertir, de estar cerca de las víctimas, de tomarse en serio el control y la seguridad ciudadana. Y esto es una decisión del gobernador, más allá de quien sea el ministro, que desde ya estamos casi en una situación, diría, de desconcierto, de que el único debate que hay en la seguridad bonaerense es si se va o se queda Berni.
Me parece que el debate debería ser otro. El envío de gendarmes, que fue un tema de los cuales se habló también. Bueno, yo escuché que la expresidenta reivindicó la época del operativo Centinela. Y la verdad es que lo que hemos tenido estos 3 años de gestión del Frente de Todos es conflicto entre el ministro provincial y el conflicto nacional. Provincial y nacional peleándose, antes con Frederick, después con Aníbal, Bernie. La verdad que entre ellos deberían ponerse de acuerdo en un despliegue de fuerzas federales en el conurbano. Debería ser prioridad, lo hemos pedido infinidad de veces y es muy difícil que trabajen coordinados por las diferencias que tienen. Fausto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Hablábamos recién de la provincia y vamos a recorrer un poco esto, después seguimos con el tema de inseguridad. 45.000 nuevos empleados, 30 casi por día. El gobernador hizo una tibia desmentida por su cadena de tweets, pero es un informe de ASAP muy profesional. Sí, a ver, es que hace rato que está pasando, no solo en la provincia de Buenos Aires, en algunas otras provincias lo mismo. La economía ha dejado de crear empleo. Prácticamente cuando vos mirás el número de empleos formales en Argentina es el mismo de hace una década. Y en lugar de establecer medidas para tratar de estimular la creación de empleo, para que las empresas contraten más, para bajar los costos de contratación, para bajar los riesgos de contratación, tratar de crecer, bueno, por ahí la salida termina siendo, bueno, contratemos empleados públicos y que ¿Pero es sustentable eso? No, para nada, pero pasó siempre en Argentina. Después, claro, cuando la economía empieza a arrancar, empieza a subir los impuestos, trabas a subir los impuestos, cae la capacidad de las empresas de contratar gente y después se termina estancando todo. Es pan para hoy, hambre para mañana, pero como estamos en una economía donde todo se va emparchando y nada se soluciona, bueno, es una forma más de emparchar las José, cosas, ¿no? ¿puedo aportar algo a esto de lo que comentaban de los cargos en la provincia? La nota de Laura Serra se quedó corta. Son más. Y desde ya, mientras las familias bonaerenses se ajustan por la inflación y los problemas de laburo, tenemos un Estado bonaerense que se agranda. Esta es la paradoja o lo peligroso, porque como decía recién Fausto, todo esto es con déficit fiscal en la provincia y con una emisión nacional que es la que sostiene a la provincia de Buenos Aires. Los cargos concretamente son 59.000, porque hay que sumarle a los cargos propiamente dicho las horas cátedra. La hora cátedra por 30 horas equivale más o menos a un cargo más. Ese es el número que yo traje por ahí, un gráfico, no sé si está. Vamos a arrancar primero con este gráfico al que haces referencia a vos, que es número de cargos y horas cátedra en la administración pública. La suma de los dos conceptos. Lo verde es la gestión de Vidal. Fíjense ustedes que está estable los 4 años. La fuente de esto es la fuente de datos oficiales armados por nuestro equipo de los presupuestos provinciales. Sí. Y fíjate cómo suben los últimos años. 29.000 cargos en el 21, 30.000 en el 22, y está el pedido en el presupuesto 23 de 7.800 cargos para alcaldías y cárceles, que todavía no se empezaron a construir. Entonces lo que transmitió el equipo legislativo de Juntos en la provincia es que no vamos a hablar de nuevos cargos hasta tanto no se sincere esta situación y se construyan las alcaldías y las cárceles. Diego, te pongo un punto acá y voy al tuit de Kicillof, a la cadena de tweets de Kicillof, con un hilo en el cual él da su versión de los hechos y me parece importante traerlo acá a colación, donde él dice que los datos son inexactos. Mostremos, ahí está, por favor. Ayer medios y dirigentes opositores, dice, salieron a anunciar la incorporación de 45.000 nuevos empleados al Estado provincial. Ya arranca con una descalificación. Nuevamente degradan la democracia difundiendo mentiras, evitando cualquier debate serio, con cifras y argumentos, y comparte allí los números con la portada del diario La Nación. Por debajo tenemos los números que da él como su referencia, donde les echan parte de la culpa también a ustedes, porque dice, primero los datos, 38.000 es la suma de nuevos trabajadores autorizados por presupuesto 2021 y 2022, votados por oficialismo y oposición. 18.000 de seguridad, 12.000 de educación, 4.000 de justicia, 4.000 de salud. ¿Esto es cierto o no? En un presupuesto hay muchas variables a negociar, obviamente, ¿no? Y la oposición puso su punto de vista en algunas cuestiones, lo pudo cambiar y en otras no, porque tiene que haber un presupuesto. La realidad es que este año lo que nosotros estamos transmitiendo es, si se necesitan 7.000 y pico de cargos para cárceles y alcaldías que se tienen que construir, primero que se construyan, no tomar a la gente antes. ¿Y por qué no reasignar personal? El personal que ya está. No hay que seguir subiendo la planta de personal porque la provincia no da más. Tiene déficit fiscal, tienen déficit de las empresas públicas, que también tengo ahí un gráfico para mostrarles. Así que la oposición hace todo el esfuerzo que puede como oposición y siendo minoría hoy en la provincia
para corregir un presupuesto que envía el gobernador. Ahí está la cantidad de cargos, lo que dicen ellos que rebate en parte lo que decía Asaf, pero los números son números, digo, acá no hay... Los números son números oficiales, vos lo dijiste muy bien y acá lo digo también como intendente de la provincia de Buenos Aires. Si no te funciona un secretario, vos le pedís la renuncia y pones otro. No pones otro y le armás una estructura al lado al que se fue. Eso es lo que pasó entre Insaurralde y Bianco y lo que pasó entre Nardini y Simone y lo que pasó en otros organismos de la provincia. Se multiplican las estructuras en organigramas cada vez más grandes, con asesores, con gastos de personal. Entonces la paradoja es que tenemos una provincia en un país que hoy está pasando una gran crisis económica, pero que con una gran falta de empatía, el gasto político y el gasto salarial de la provincia sigue creciendo. Con 43% de pobreza, ¿no? Sí, pero yo te agrego, recién Diego decía la perspectiva provincial. Te muestro también la perspectiva nacional. Por supuesto que cuando fue el presupuesto que tanto se quejaron, no se los votamos el año pasado. Y este año no le votamos todas las cláusulas de aumento de personal. Y después dicen, no pueden dejar al país sin presupuesto. Pero señores, esto es un cachivache y además miente. Yo quiero decir, miente Alberto Fernández, miente Sergio Massa. Dicen, no vamos a incorporar a nadie más. Pero entonces empieza la trampita. Los que ya empezaron los concursos en trámite, y eso sí, pues ya empezaron el concurso. ¿Cuántos eran? 21.000. Pero las empresas públicas necesitan, ¿quién necesita? Necesita más gente la televisión pública, necesita más gente Telam, necesita más gente Aerolíneas Argentinas. Se está teniendo un déficit bestial. Entonces, dicen una cosa, pero cacarean por un lado y ponen los huevos por otro. Mientras tanto, yo insisto con este punto, se paga con emisión. Y ahora, quizá despacito entraron en ese razonamiento que la emisión es inflación. Les costó aceptarlo, pero ahora dicen la emisión es inflación. De nuevo, mientras tanto, yo digo, estoy estremecido por lo que uno ve en el supermercado. Fui al supermercado el viernes, yo digo, lo que vos ves del mes pasado es una cosa impresionante. Sí, hay una... En alimentos ¿Se acuerdan y lo que bebidas. le dijo una vez Virginia Gallardo en un programa de tele a Kicillof? ¿Qué le había dicho? Fue un intercambio bastante jocoso y profundo a la vez. Sobre este tema de si la emisión genera o no inflación, lo que dijo medio en joda y muy en serio, Virginia Gallardo a Kicillof es, bueno, si eso fuera cierto, entonces pongan los impuestos en cero y financien el gasto público con emisión monetaria. ¿Por qué no lo hacen si es tan fácil? Y no hubo respuesta ahí. Fran Juen, sacanos un poquito de acá con uno de los temas que tiene que ver con un estudio que se hizo concretamente. ¿Por qué? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, José. Bueno, efectivamente tiene que ver con un estudio acerca de cuán importante es para el humor de los argentinos el Mundial. Esto básicamente para entender por qué esto es importante no solo para los argentinos, sino también para el gobierno. Recordemos que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hace poco dijo, bueno, ahora lo importante es que la Argentina salga campeón. También lo dijo Alberto Fernández, el presidente. Ahora, ¿por qué es importante? Por un lado, obviamente, tiene que ver con la necesidad del gobierno de cambiar la conversación, la agenda pública. Tenemos una inflación extremadamente alta que va a llegar al 100% este año. Tenemos reservas muy complicadas, por debajo de los 3.000 millones de dólares, y tenemos un ajuste que se está haciendo en este momento. Pero por otro lado, tiene que ver con el estado de ánimo de los argentinos, y ahí tenemos una placa que tiene que ver con una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés, en noviembre último, en este mes, básicamente. Mirá lo que dice. El humor de los argentinos y el Mundial de Qatar. El 77% de los encuestados considera que el resultado del Mundial podría influir en el humor de la gente. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de la importancia que tiene para los argentinos. Hoy mal humor. Hoy hay muy mal humor. Sí. ¿No? El 56% de los encuestados ve ninguna o poca relación entre el resultado del Mundial y las próximas elecciones presidenciales. Ahora, el 32% sí lo ve como algo importante. Es interesante pensarlo, ¿no? Total. El 91% cree que el Mundial es importante para los argentinos y el 55% lo considera importante a nivel personal. Y el 35% cree que el Mundial le genera entusiasmo y a un 20% le genera indiferencia. Y cuando uno pregunta fundamentalmente cuáles son los sentimientos que genera el Mundial, en general son sentimientos positivos hacia la Copa del Mundo. Claramente el paso en falso de hoy complica esa sensación. Te diría que hay solamente una persona que puede estar contento con el resultado de hoy, un solo argentino que puede estar contento con el resultado de hoy,
que es el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, ¿no? Para que no se le sigan escapando reservas. Es el único contento. Fausto, te tomo este disparador y vamos un minuto al tema de precios e inflación. ¿Algún sector le ganó a la inflación? En A nivel nacional, digo, en términos de valor, de ingresos. Digo, No, pues sí, la mayoría, hay un par de sectores que vienen más o menos andando bien, que son sectores petróleo. los que están dolarizados. Los que están medio dolarizados y sectores muy particulares, minería, petróleo, ese tipo de sectores sí le está yendo bastante bien. Venía más o menos bien el sector de comercio hasta julio, pero bueno, ahí empezó a pegar la caída del consumo y la caída de la actividad económica y empezó a bajar. Pero, a ver, lo que tuvimos nosotros fue un rebote de la pandemia, que eso post pandemia que llegó hasta en enero ya se empezó a frenar, pero la economía siguió andando por un tiempo, por lo siguiente. En la medida que había un exceso de peso, la gente empezó a sacarse los pesos de encima y si tenía peso de más, empezó a consumir. Que ahí se entiende por ahí por qué entretenimiento, restaurantes o algunos de los sectores ve llenos pese a la crisis. Y eso vos lo empezaste a ver y eso te tiró la economía, te empujó un poco la recuperación un poquito más hasta junio, julio. Ahora ya empezamos a ver ya una caída del consumo directamente. ¿Por qué? Porque si cuando mirabas los salarios de la gente, los ingresos, el salario estaba bajando. Entonces, si vos ves que el salario baja y el consumo sube, lo que se está morfando es el ahorro, se está comiendo el ahorro. La gente no estaba consumiéndose el ahorro y por eso tuviste un poquito más de actividad económica en aquellos sectores que se podían gastar. Y ahora también vas a seguir viendo esto de los restaurantes, los hoteles, pero por otra razón. Cuando vos querés consumir y no hay insumo, no hay productos, porque le está faltando insumo a la industria, pero también te faltan productos para consumir. Entonces, empezás a achicarse el rango de productos que puedes consumir. Y los que podés consumir, los consumís todos. Entonces vos ves que turismo, restaurantes, etcétera, eso está disparado en su consumo y hay otros factores que ya no se consumen. Vamos a poner cosas extremas para que se entienda. Ya departamentos la gente no compra. Muebles para vivir no compra. Autos cada vez menos. Ahora estamos los televisores, pero cada vez te quedan menos rubros para consumir. Y eso hace que los que quedan, bueno, se terminen consumiendo con mucha fuerza porque son los que yo puedo gastar plata, sacarme los pesos encima, que es la principal. Eso hablamos de un segmento medio. El segmento, digamos que vos recorres la calle, estás todo el tiempo en territorio. ¿Qué es lo que pasa hoy en la foto de esa economía real que recorres? Bueno, los que están más perjudicados y que se siente son los sectores de trabajadores o lo que antes era clase media en los barrios, ¿no? El comerciante, todo eso. Los sectores más pobres hace mucho que están en la lona y que tienen mecanismo de subsistencia creando una nueva cultura que es la cultura de sobrevivir. En estos sectores que van perdiendo, muchas de las familias tienen que ir a los comedores o a los merenderos, con lo cual le causa una gran vergüenza, digamos, ir a eso porque siempre vivieron del trabajo. Y eso se ve ya antes, hace algunos años atrás, veíamos eso como una excepción. Ahora son mucha gente que hace lo mismo. Y yo creo que ese es el tema, porque se ha perdido la baja también de los salarios y de la clase media, hace que algunos que en el barrio tenían una chatita, salían con su herramienta a trabajar, hoy no lo pueden hacer porque se ha perdido la changa. Parece una tontería la cuestión de la changa, pero en la cultura de estos barrios mueve la economía. Sí, hablando de eso, Hernán, cuando fue la elección anterior que terminó ganando Macri a Daniel Scioli en su momento, se hablaba de la cultura del miedo, que venían por el ajuste, que iban a cortar todo. Digo, hoy uno ve la economía real, está peor que antes, pero seguramente lo que viene para 2023 vuelva a ser, ¿no?, un imperativo de si viene tal, le van a cortar tal cosa, digo, y cada vez hay más dependencia a nivel nacional. Bueno, claro, ellos generan mecanismos de esclavitud y de dominación, porque eso es lo que se genera, y de miedo. Vos decís la economía, van a dejarlo en el quinto subsuelo del infierno, pero fíjate la bomba perfecta. Obviamente tratan de largar la mecha para que explote el gobierno que venga. O sea, prácticamente dando por descontado que no van a hacer ellos. Mirá si les explota ellos mismos, ¿no? Pero vamos a ponerlo en punto. De lo que iban a hacer con el gasto público, Massa no hizo nada. De lo que iban a hacer con las tarifas. Porque vos decís, van a tocar las tarifas. ¿Pero qué van a tocar las tarifas si la inflación es más alta que las tarifas? Digamos, vos sabés que los presupuestos se votan en forma nominal, es decir, en números. Pero todo eso, con respecto a los índices inflacionarios actuales, significa que se sigue atrasando más todavía.
Tenés atraso de tarifas, una explosión del gasto público y encima para el que tiene que administrar, cualquiera que haya estado en el Poder Ejecutivo sabe que cuando te entran estas masas de gente, en buena parte de militancia política, lo que te hacen después es estorbar las futuras gestiones. Complica la gestión. Porque entonces vos cuando llegás, te dicen, vos tenés que intentar racionalizar. Y cuando intentás racionalizar te dicen, despedidores seriales, están generando una bomba perfecta. Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? Porque si no, estaríamos todos pasivamente viendo cómo esta gente destruye la Argentina. Bueno, les ponemos límites en las cámaras, se le pone límite a la legislatura de la provincia, en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Senadores de la Nación y sobre todo, hacemos que la gente tome mucha conciencia. Porque si la gente no tiene conciencia perfectamente que están haciendo una catástrofe social, si la gente no tiene conciencia, después nunca vamos a poder cambiar. La situación es bien complicada, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es explicarnos y estar en la calle. Obviamente estar acá en los programas, estar en cada cual en su función pública, pero estar en la calle, dar la discusión, no sé, en cada mesa, en la mesa de café, en la mesa de tus amigos, en la cooperadora de la escuela, en todos lados dar esta discusión, porque los argentinos no nos pueden tomar más por tontos, son mistificadores seriales, ¿entendés? Fausto, vos te veo mirar con atención, ¿coincidís con lo que plantea Hernán o...? Sí, a ver, yo coincido en que tenés una economía que va a llegar con lo justo, o en realidad menos de lo justo, cuando quiera, por ejemplo, el tema de reservas. Claramente al gobierno le faltan dólares. Ahora el ministro de Economía está tratando de conseguir lo de China, forma de mantener. Se habla de Brasil, hay una versión respecto de Brasil, eventualmente a partir por ahora muy fría, ¿no? Porque la urgencia es que del lado de las exportaciones ya no hay mucho para hacer, porque los saldos exportables ya los liquidaste, su gran mayoría con el dólar soja. Y después no hay más, trigo tenés sequía, y la mayor parte de ese trigo que se va a cosechar lo vas a necesitar para el consumo interno, porque ahí tienes un problema. Si yo cosecho el trigo, son ponerle 16 millones de toneladas y tengo que usar 13 para el consumo interno, y ahí me juego, ¿qué hago? O no lo consumimos internamente, se dispara el precio del trigo acelerando los problemas de pobreza muchísimo, porque justamente en el trigo viene la harina y todos los procesamientos, o lo uso para el consumo interno y no lo exporto porque me faltan dólares. Entonces, no tenés más dólares del trigo por la cosecha. Y después dólares vas a tener recién en abril. Tengo que llegar hasta ahí, marzo, abril. Tengo que llegar hasta ahí con las importaciones, porque si no tengo importaciones los precios suben porque las propias pocas personas que tienen inventarios para vender los tratan de guardar y vendiendo a poquito o tienen que subir el precio para poder pagar sus gastos. Un ejemplo que se entienda muy fácil. Si yo produzco vasos, ¿no? y vendía 5 vasos por mes y ahora no consigo nuevos vasos y solamente conseguí 2, solamente puedo vender 2. Ahora, ¿cómo aguanto para pagarle todos los salarios a mis trabajadores? Tengo que multiplicar el precio por 2 para poder mantener la estructura de la empresa. Mirá, y no descapitalizarme. Entonces, te encontrás este esquema de suba de precios, falta de reservas, falta de dólares y todo tratando de aguantarlo, porque no hay una solución a largo plazo, porque el gobierno hoy no ve a largo plazo. ¿No? Quiero compartir con ustedes este tuit de recién, veámoslo, que tiene como protagonista Radio La Red, que dice: no hubiera estado bien que la selección argentina use un brazalete negro por la muerte de Bebe Bonafini. Son declaraciones recién de Mauricio Macri en Fútbol 910 con Toti Pazman. Fran, danos más detalles. Sí, efectivamente, son declaraciones de recién. También dijo el expresidente Mauricio Macri que consideró una tomada de pelo. Viste que la foto que estuvimos viendo, que se viralizó, donde está rodeado de jeques, bueno, dice que disfrutaba con ellos del partido hasta que terminó. No lo podían creer, dice Macri, y después me pedían selfies para hacerme una tomada de pelo. Bueno, básicamente con todo eso hizo un análisis muy largo de lo que fue el partido. Le preguntaron si él quería ir a visitar a los jugadores después de la derrota, dijo que no correspondía y habló un montón más, obviamente, y tendido de política, de Boca y obviamente de la selección. Quiero compartir con ustedes este informe de Paz Rodríguez Niel que tiene que ver con la justicia, porque la justicia sigue siendo protagonista y sobre todo algunos de sus interlocutores. Paz.
Sí, Cristina Kirchner insiste en que la justicia no investiga como ella cree, como se debería, dice ella, la causa por el atentado en su contra. Recordemos, el 1 de septiembre hubo un hombre, Fernando Sabac Montiel, a esta altura ya todos lo conocemos, que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner y por esa causa hoy están procesados el propio Sabac Montiel, Brenda Uliarte, que era su novia, y Carrizo, el hombre que era el jefe del grupo de vendedores de copos de nieve. ¿Qué pasó hoy? Cristina Kirchner tuiteó sobre este tema, volvió a cuestionar la marcha de la causa y hoy puntualmente se refirió a Carrizo. Ahí, Paz, perdón, te pongo un punto y leemos lo que dijo Cristina. Dice: el mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor, y pone ahí la declaración de ese WhatsApp que dice: recién intentamos matar a Cristina. ¿Qué significa esto, Paz? Ella lo que está diciendo es, aparecieron mensajes que no se conocían hasta ahora, un dato que efectivamente es muy llamativo porque aparecen en un peritaje nuevo que hace el Ministerio Público, ya no tan nuevo, que tiene algún tiempo ya, pero lo cierto es que son mensajes que no se habían encontrado en el primer rastreo de los teléfonos, del teléfono de Carrizo, y que donde él hace alusión a estas cuestiones y habla del atentado como él siendo parte, después de sucedido el atentado. ¿Qué es lo que dice la defensa de Carrizo? Bueno, que en realidad todo esto era parte del humor negro. Para los investigadores no es determinante. ¿Qué es lo que dice Cristina Kirchner? No solamente que hay que avanzar contra Carrizo, que hay que investigar a los tres acusándolos de asociación ilícita. Y dice algo interesante, dice, en este caso sí hay una asociación ilícita, no donde Comodoro Pi cree ver asociaciones ilícitas, y además usa este argumento para volver a cargar contra la jueza Capuchetti, que es la jueza de la causa, según Cristina, que la está investigando muy mal. Mañana hay una audiencia en Comodoro Pi, en la Cámara Federal, donde lo que se va a debatir es justamente si permanece o no en la causa la jueza Capuchetti. Bodega Los Arolos presenta